todos, este era el peor momento para recibir noticias de don Manuel Ibarriaga, y Jacobo lo sabía. «Jaime, prepara el carruaje, tengo que salir». Jacobo metió la nota en el sobre rápidamente después de leer el contenido. Don Manuel lo estaba convocando para seguir adelante con el arreglo matrimonial que involucraba a su hija Teresa. Catalina vio a su marido nervioso y apurado y supo que había algo más para agregar a la lista de las cosas que Jacobo le ocultaba. «¿Te irás ahora que estamos cenando?» «¿De quién es el mensaje, Jacobo?» Las palabras de Catalina cayeron en oídos sordos mientras Jacobo se levantaba para irse. «Te aseguro que esto es más importante que la cena». Catalina suspiró, mirando la comida que Jacobo apenas había tocado. Carolina se había ido de la mesa enfadada porque ahora Silvia sería la criada de Teresa. Y ahora también su marido se había ido. Solo quedaban ella y Teresa. Catalina miró a Teresa como si ella fuera la culpable de arruinar la cena. Teresa captó la mirada y no se quedó callada. «Sí, fue mi culpa, madre, si eso es lo que me estás tratando de decir con tu mirada. Tengo el poder de controlar las acciones de Carolina y además soy la persona que le envió un mensaje urgente a mi padre para que se vaya sin terminar su sopa». «No necesito tu sarcasmo, Teresa». Teresa jugó con una papa en su plato y dijo: «Con tu mirada insinuaste que yo era la responsable de haber arruinado la cena. Lo que dije fue igual de ridículo que lo que sugería tu mirada. Esta familia realmente necesita aprender a hacerse cargo de sus actos. Por favor, no me hagas reír». No soportaba que Teresa le diera lecciones de vida. «¿Y tú qué? Tampoco te haces responsable de tus actos. Vives echándole la culpa a mi hija de lo que te pasó en el rostro». «Nunca dije que yo no fuera responsable, pero es una responsabilidad compartida con ella y no permitiré que lo olvide. Ahora si me disculpas, odio arruinar aún más la cena, pero no quiero perder mi tiempo sentada aquí contigo. Buenas noches, madre». Catalina cerró con fuerza el puño y le respondió entre dientes: «No soy tu madre». Cuando Teresa se fue, ella fue la única que quedó en la mesa. En lugar de irse, tomó su cuchara para seguir tomando la sopa. «Trabajé muy duro para casarme con un conde. ¿Y ahora llevo este tipo de vida? Tengo que pensar bien cuál debería ser mi próximo movimiento. Lo único que me faltaba. Jaime, esta sopa está helada. Tráeme otra que esté caliente y no tardes». Mientras tanto, Jacobo estaba tan nervioso que no dejaba de morderse las uñas, y sus nervios aumentaban a medida que se alejaba de la casa. No tenía idea de por qué don Manuel requería su presencia tan tarde en la noche para hablar sobre su hija. La noticia del compromiso de Teresa con el marqués no era conocida en el pueblo. Por lo tanto, don Manuel no podía saber nada de ese asunto. El conde tenía un mal presentimiento. ¿Por qué le pedí dinero prestado a don Manuel? Si alguna vez encuentro al hombre que me estafó, juro que lo mataré. ¿Cómo se atreve alguien a intentar estafarme? Jacobo se indignó al recordar al hombre que prometió triplicar su riqueza si invertía una gran suma de dinero en un par de negocios. El hombre nunca más apareció una vez que recibió el dinero. Jacobo lo buscó por cielo y tierra, pero no lo encontró. Cada vez que le preguntaba a alguien por ese tipo, todos afirmaban no conocer a nadie con ese nombre o descripción. El hombre tenía razón en no aparecer en la ciudad o lo matarían por lo que había hecho. Jacobo se extrañó. Aún faltaba para llegar a la casa de don Manuel. ¿Por qué se ha detenido el carruaje si aún no hemos llegado?, le preguntó enojado al cochero. «¡Conde!», se escuchó decir a Rolando. Al oír ese grito, el cuerpo del conde se tensó y sintió escalofríos. «¡Conde! ¿Por qué está aquí?», murmuró Jacobo, que había comenzado a sudar como cada vez que se veía en aprietos. «Don Manuel me ha enviado para que te acompañe en uno de sus carruajes».
Deberías sentirte honrado, perro astuto. La puerta derecha del carruaje se abrió y reveló a uno de los secuaces de don Manuel. No hay nada malo con mi carruaje, Rolando. Jacobo dijo esto mirando fijamente al hombre. Rolando era uno de los sirvientes de mayor confianza de don Manuel. Si había que matar a alguien, él era el encargado. Generalmente, si alguien debía morir, era o por su enemistad con don Manuel, o porque ya no le resultaba tan útil como antes. Jacobo sentía que no calificaba para ninguna de las dos opciones. Si sigues mirándome así, te sacaré los ojos con mis propias uñas, le contestó Rolando. Ahora bájate de una vez o tendré que noquearte de un golpe y arrastrarte por el barro para subirte al otro carruaje. Tú eliges. Rolando le sonrió dejando al descubierto su diente dorado. Mientras esperaba que Jacobo se bajara, jugaba con una pequeña daga en sus manos de manera amenazante. Quítate del camino si quieres que me baje. Jacobo sabía que no tenía otra opción que salir del carruaje. Si no te mueves. En un abrir y cerrar de ojos, Rolando estaba presionando la daga contra el cuello de Jacobo. No me hables de ese modo, conde, porque tengo muchas ganas de matar a los que se creen superiores a la gente como yo. Si tan solo mi amo me dejara matarte. Nunca he destripado a un conde antes. Eres un demonio. Jacobo tembló de miedo. Cada vez que don Manuel quería asustarlo, siempre enviaba a Rolando a hacer el trabajo. Rolando se rió entre dientes y quitó la daga del cuello del conde. Peinó con sus dedos su grasoso flequillo. Su cabello era de un tono idéntico al color de la sangre. Todo el mundo dice que es mi cabello lo que me hace parecer un demonio, pero ¿alguien ha visto alguna vez un demonio para saber cómo es? ¡Ja! Tonterías. La gente dice muchas tonterías y eso me molesta. Rolando frunció el ceño repentinamente. Se molestó porque Jacobo aún no había bajado del carruaje y además lo había distraído. Su amo no estaría contento si llegaban tarde. Sin decir más nada, Rolando extendió la mano para agarrar a Jacobo de su cola de caballo y sacarlo del carruaje de un tirón. El conde cayó al suelo embarrado. Te dije que te sacaría a la fuerza. Salpicaste mis botas con barro. Rolando comenzó a limpiar sus botas en la chaqueta de terciopelo del conde para deshacerse del barro. Jacobo apartó la bota de Rolando, negándose a que un asesino lo humillara. No puedes tratar a un conde de esta manera. Rolando inmovilizó al conde con la suela de su bota contra su pecho. Cuando te manda a buscar mi amo, tu título no significa nada. Simplemente eres el sirviente de don Manuel. ¿Ya olvidaste que estabas ahogado en deudas y él te salvó? ¿Por qué tardas tanto en traerle a tu hija? Hombre tonto. Rolando le dio una patada a Jacobo al costado. Un conde revolcándose en el barro como un perro. Lamento que mi amo no esté aquí para ver eso, porque cuando se lo cuente no lo creerá. Ahora levántate rápido o te mataré por hacernos llegar tarde. Rolando levantó al conde agarrándolo de su cola de caballo y lo llevó al carruaje en el que había llegado. Al ver al cochero del conde, Rolando le arrojó un dardo especial mezclado con drogas que al clavarse en su cuello lo durmió en el acto. Era importante que nadie supiera que don Manuel se reuniría con Jacobo. Jacobo apretó los puños, tentado de atacar a Rolando por lo que acababa de hacer. Pero sabía que debía ser paciente. Cuando su trato con don Manuel llegara a su fin y él recuperara su riqueza y su poder, tendría a Rolando a su disposición. Las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Recordó esa frase mientras Rolando lo empujaba a que se apurara. Esa frase a Jacobo en un momento difícil. Y la recompensa por la espera estaba tan cerca que casi podía saborearla. Que Teresa se casara con don Manuel lo beneficiaría, ya que pensaba matar a su viejo amigo después de que sus tierras y su dinero también pertenecieran a Teresa.
no le resultaría muy difícil quitarle todo a su hija y luego obligarla a ocultarse otra vez. El problema con el plan era Rolando. Jacobo se puso de pie ignorando el barro en la ropa por la que había pagado una fortuna. Si don Manuel desea casarse cuanto antes con Teresa, Carolina ya no tendrá rival y podrá seducir libremente al marqués. Claro que primero debe dejar de ser tan infantil y caprichosa, porque eso al marqués no le resulta atractivo. Pero trabajarán en ello. De repente las cosas están mejorando. Jacobo se relajó mientras se dirigía al carruaje que don Manuel había enviado para llevarlo a su casa. No estaba muy contento de compartirlo con Rolando, pero, como él mismo le había confesado, don Manuel le tenía prohibido matarlo. ¿Por qué tardaste tanto? Si mi amo pregunta, le diré que tardamos por tu culpa. Rolando empujó a Jacobo dentro del carruaje. Jacobo se negó a responderle nada a Rolando y se sentó en silencio en su asiento. Desafortunadamente, Rolando se sentó frente a él. Jacobo notó que Rolando sonreía. ¿Por qué me sonríes? ¿No puedo matarte? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver con que me mires y te sonrías? Jacobo estaba comprobando que estaba frente a un hombre peligroso, inestable y de dudosa capacidad mental. Siento un hormigueo en todo el cuerpo por no poder matarte. Esa sensación me hace sonreír. Nada me emociona más que alguien a quien no puedo matar. Porque todo el tiempo pienso, ¿qué pasaría si lo mato y le digo a mi amo que fue un accidente? Jacobo sentía cómo se le erizaba la piel, pero trataba de mostrarse confiado. Seré el suegro de tu amo. Nunca podrás hacerme daño. Jacobo creía que eso era suficiente para mantenerlo con vida. Rolando se cubrió la boca con su sucia mano para ocultar una sonrisa diabólica. ¿En serio? Esas son las mismas palabras que me había dicho el padre de su primera esposa. Igual lo maté. El amo realmente odiaba a ese hombre. Jacobo tragó saliva. No estaba tan seguro de cómo terminaría ese viaje. Manuel estaba loco por mantener a alguien así a su lado, pero Jacobo debía admitir que Rolando era leal. Nadie había logrado sobornarlo para traicionar a don Manuel. No lograban entender qué tenía don Manuel sobre Rolando para que le fuera tan leal. «Es usted una persona malvada, conde», dijo Rolando de repente. «Lo dice el asesino. ¿Has olvidado para quién trabajas?» «En efecto, mi amo y yo somos malvados y lo asumimos. Pero tú eres de los que fingen ser inocentes. ¿O acaso un buen hombre entregaría a su hija a un hombre como él?» Jacobo no respondió a la provocación. «El que calla otorga», canturreó Rolando, disfrutando de hacer que Jacobo se sintiera culpable. «O tal vez es algo común por aquí, y yo, un simple plebeyo, no sé nada de la alta sociedad. ¿Te importaría aclararme si algo así se considera normal? ¿Estás tratando de decirme que no entregue a mi hija a don Manuel?» «Por supuesto que no. Don Manuel la quiere, por lo tanto la tendrá. Pero esperaba que un padre tuviera principios, ¿sabe? Deja de mirarme por encima del hombro cuando tú tampoco eres una buena persona, conde. Yo mato gente, y usted vende a su hija por dinero. Somos más parecidos de lo que cree. Se podría decir que la maldad nos ha reclutado». Rolando soltó una risa estridente, golpeando rítmicamente el piso con los pies. «Está loco», concluyó Jacobo. Teresa estaría salvando la casa Alarcón al convertirse en la esposa de don Manuel Ibarriaga. La estaba preparando para ser la esposa de uno de los hombres más ricos del virreinato. Mientras tanto, Jacobo consideraba que el marqués de Monterrico debía estar jugando con los sentimientos de Teresa, pues Carolina era una mujer más adecuada para él. El conde no descartaba que Eduardo le hubiera propuesto matrimonio a Teresa solo para hacer que Carolina sintiera celos. Y Teresa cayó en su trampa. «Pobre de mi hija», pensó.
Hogar, dulce hogar, dijo Rolando. Respiró profundamente para inhalar el aire que creía más dulce que cualquier otro. No hay nada como la mansión Ibarriaga. Rolando abrió la puerta del carruaje antes de que éste se detuviera. Jacobo se apresuró hacia el otro extremo, temiendo caer por la puerta. Su corazón se aceleró mientras Rolando saltaba del carruaje, riendo como si no pudiera haberse lastimado. Jacobo nunca quiso volver a ver a Rolando después de esa noche, pues podría matarlos a ambos con su imprudencia. Casa. Jacobo sintió verdadero alivio cuando el carruaje se detuvo. Conde, ya estamos tarde. Créame, no querrá enfurecerlo. Ya voy. Jacobo hizo una nota mental para que el médico lo visitara al día siguiente y revisara su corazón. Al salir del carruaje, el lúgubre ambiente de la mansión de don Manuel lo recibió. No era de extrañar que Rolando adorara tanto el lugar. Era un sitio donde ocasionalmente se escuchaban cuervos advirtiendo a los invitados que mejor regresen por donde habían venido. Jacobo siguió cautelosamente a Rolando, lamentando no haber escuchado a su esposa, quien le dijo que se quedara y disfrutara de la cena. Al menos habría comido antes de que don Manuel lo matara por llegar tarde. Al entrar, el conde no pudo evitar sentir envidia por lo grandiosa que era la casa de don Manuel. Hubo un tiempo en que Jacobo tenía más riqueza que él, pero de alguna manera, Manuel terminó por superarlo con los años. Finalmente, Rolando y Jacobo llegaron a donde don Manuel estaba sentado en una gran silla, similar a un trono, en una mesa con una mujer a su lado. He traído al conde para usted, amo. Bien hecho, viejo amigo. Don Manuel alzó una copa de vino hacia Jacobo. Ha pasado tanto tiempo desde nuestra última charla. Perdóname por no poder esperar hasta la mañana para llamarte. Envié a Rolando como un gesto amable. Normalmente no escolta a mis invitados, solo los mata. Jacobo fingió una risa para mantener a don Manuel de buen humor. El hombre que tenía frente a él ahora no se parecía en nada al Manuel que conoció en el pasado. Era cierto que el dinero podía cambiar a cualquiera. Don Manuel, quien alguna vez fue un hombre pequeño y tímido, ahora era un hombre robusto tras años de arduo entrenamiento. Su cabeza estaba cubierta de cabello blanco, al igual que su barba. Pero eso no significaba que debiera subestimarse por su edad. Han pasado 3 días desde nuestra última conversación, pensó Jacobo. Luego miró a don Manuel y dijo: realmente ha pasado demasiado tiempo. Debería agradecerte por ayudarme a escapar de mi esposa esta noche. Tal vez pueda relajarme en el barrio rojo. ¿Ah, sí? De haberlo sabido, habría llamado a algunas mujeres esta noche. Entiendo lo difícil que puede ser el matrimonio. He estado casado 2 veces, pero eventualmente siempre se vuelven aburridas. Ven, viejo amigo, toma asiento junto a mí. Don Manuel señaló las sillas. Otras sillas estaban separadas a la distancia de un brazo, pero esta estaba justo al lado de don Manuel. Si insistes. Sí, insisto, contestó don Manuel. Jacobo se sentó con cautela. ¿Cómo está su esposa? En algún lugar de la casa llorando a mares. Don Manuel suspiró. Jacobo ahora estaba confundido por la mujer que estaba sentada a la mesa. Le resultaba difícil recordar cómo lucía la segunda esposa de don Manuel, ya que rara vez se la veía y no había retratos de ella en la mansión. Don Manuel no tenía hijos, lo que significaba que esta mujer debía ser su amante. ¿Por qué no me has traído a tu hija, Jacobo? Sabes que la paciencia no es una de mis virtudes. Don Manuel agitó la mano y, sin necesidad de palabras, Rolando apareció a su lado para sostener la copa de vino en lugar de dejarla en la mesa. Manuel agitó la mano y, sin necesidad de palabras, Rolando apareció a su lado para sostener la copa de vino en lugar de dejarla en la mesa.
tenía la intención. Surgió un problema. El marqués de Monterrico vino a mi casa, me amenazó y no tuve más remedio que aceptar. No te preocupes, tengo un plan para que termine casándose con mi hija menor en su lugar. Eduardo de Mendoza. Don Manuel repitió suavemente el nombre con disgusto. Ese mocoso mimado está tratando de robar lo que me pertenece. Don Manuel odiaba a Eduardo y a su padre desde lo más profundo de su alma. Siempre se entrometían en los asuntos ajenos, imponían demasiadas leyes y mandaban a encarcelar a sus colegas. No te preocupes, Manuel. Teresa será tu esposa de todas formas. Don Manuel soltó una risa estridente al escuchar las palabras de Jacobo. ¿Has malinterpretado mis palabras todo este tiempo, amigo mío? No tengo intención de casarme con tu hija. Soy un coleccionista insaciable, y la chica de la máscara maldita será un excelente aporte a mi colección. Eso sí, si me aburro, servirá como mi amante. Recuerdo que era muy hermosa de niña. Por lo tanto, su rostro no puede ser tan malo. Tráemela mañana. Pero el marqués... Jacobo gimió cuando don Manuel le agarró el muslo izquierdo y lo apretó. ¡Ay! Gritó Jacobo de dolor. Jacobo, tienes dos opciones ya que eres mi amigo. Una, me devuelves la mitad del dinero que ya te he dado para mañana. Dos, me traes a tu hija y te entregaré el resto del dinero sin deuda alguna. Si no puedes devolverme lo que te di para mañana, Rolando te hará una visita. ¿Cuál es tu decisión? La traeré mañana. Jacobo tomó su decisión. Eduardo y don Manuel eran hombres aterradores, pero en ese momento Jacobo temía más a don Manuel, quien parecía dispuesto a matarlo en ese instante. Buena elección. Don Manuel soltó el muslo de Jacobo. Ahora, por favor, quédate y come algo, mi buen amigo. A excepción del conde, todos los demás se han retirado por la noche, anunció Jaime. Una vez que la cocina esté limpia, pueden regresar a sus aposentos. Tenemos mucho trabajo mañana. Vamos, vamos. Jaime despidió a los sirvientes que había reunido en la cocina. Todos los días tenemos mucho trabajo. ¿Ha hablado con el conde sobre contratar más trabajadores? Al menos una doncella más y alguien que ayude en la cocina. Mariano estaba cansado de hacer dos trabajos y recibir el pago de uno solo. Lo he mencionado al conde y se discutirá más a fondo en la mañana. El conde no querrá escuchar nada de esto al regresar. Esperemos a ver cómo va el día de mañana. Silvia. La doncella se acercó apresuradamente y Jaime le dijo: debes estar junto a la puerta de Teresa temprano en la mañana. ¿No hay otro trabajo que pueda hacer en lugar de ser su doncella? Yo podría... No quiero oír una palabra más. Jaime levantó la mano, señal que usaba para detener a los trabajadores cuando intentaban cuestionar sus órdenes. Deberías estar agradecida de no trabajar bajo Carolina. De hecho, deberías agradecer que aún tienes un trabajo. Bienvenida al mundo real, donde hay que hacer cosas que no nos gustan. Pero hay muchos rumores a su alrededor. ¿Cómo puedo ser su doncella personal? ¿Y si empiezan a inventar rumores sobre mí? Dirán que estoy maldita también. Eso no es algo que deba preocuparte. Tu deber es trabajar, no escuchar rumores. Ten en cuenta que Teresa está comprometida con el marqués de Monterrico y existe la posibilidad de que la sigas a su mansión. Al menos hasta que le asigne una doncella de confianza. Aguanta hasta entonces, ya que el pago será mejor. Jaime sabía que Silvia venía de una familia caída en desgracia, por lo que aún no reconocía las oportunidades que se le presentaban ni sabía cómo aprovecharlas. Teresa ya no era solo la hija del conde Jacobo. Pronto se convertiría en marquesa si lograba casarse con Eduardo. Este era el momento de aferrarse a Teresa para seguirla a la casa del marqués. Si pudiera, Jaime lo haría sin pensarlo dos veces. Pero aún así... Silvia titubeó.
Se sentía insegura de si valía la pena. Ya había demasiada gente hablando de lo que le sucedió a su familia. Si no estás junto a su puerta cuando amanezca, te pondré a trabajar bajo Carolina de nuevo. Ten en cuenta que Carolina no está contenta contigo. Trabajaste bajo ella por 1 año. ¿Quieres volver con ella? No, estaré con Teresa en la mañana. Bien. Jaime giró sobre sus talones para retirarse, habiendo terminado todo lo que necesitaba hacer antes de dormir. ¿Por qué todos aquí son tan agotadores? Se frotó la sien mientras caminaba. Necesito encontrar otro trabajo primero, o tal vez debería simplemente renunciar. A Jaime no le importaba si el trabajo no era de mayordomo. Cualquier cosa era mejor que trabajar para el conde, pues sus talentos estaban siendo desperdiciados y no era apreciado. En el rabillo del ojo, cuando estaba a punto de girar hacia el pasillo que conducía a su habitación, Jaime creyó haber visto una sombra moverse, pero al mirar detenidamente no había nadie. Culpó lo que vio al cansancio y continuó caminando. ¿Por qué está abierta mi puerta?, murmuró al encontrar la puerta de su habitación entreabierta, como si alguien hubiera estado allí y no la cerró del todo al salir. ¿Alguien robó mi dinero? ¿Condesa? Hola, Jaime. Catalina se incorporó desde su cama. He estado esperando mucho tiempo para que regresaras. Jaime no entendía por qué Catalina entraría a su habitación a estas horas de la noche. Nunca la había visto visitar los aposentos de los sirvientes. ¿Hay algo que necesite, condesa? Se lo traeré de inmediato. ¿A dónde ha escapado mi esposo? Sé que sabes dónde está. No me gusta que me oculten secretos, Jaime. Soy una mujer que debe saberlo todo. Dímelo de una vez. Jaime era como una pequeña mosca alrededor del conde Jacobo, sabiendo muchas cosas que Catalina desconocía. Jaime bajó la cabeza, incapaz de responder. El conde había sido claro. No debía hablar de sus asuntos con nadie, ni siquiera con su propia esposa. Eres bastante leal a mi esposo para mantener la boca cerrada. Pero no te servirá de nada no ser leal a mí. ¿Qué piensas de mí, Jaime? Catalina comenzó a caminar lentamente por la habitación, inspeccionando las pocas posesiones de Jaime. Es usted una maravillosa madre y esposa, condesa. Muchos hablan de su belleza. Catalina sonrió, disfrutando los halagos. ¿No dicen también que me casé con el conde tan pronto como se divorció de su primera esposa? Algunos murmuraban que ya estaba en escena mientras él seguía casado, y cuestionaron lo rápido que quedé embarazada. Son unos tontos, ¿no es así? Sí, condesa. ¿Por qué crees que me casé con el conde, Jaime? Jaime estaba desconcertado por las preguntas que Catalina le hacía a esas horas de la noche. Algo en el ambiente malo iba a ocurrir. El conde es un hombre excelente. Lo es, pero también era rico. ¿Cómo podría no querer estar con él? Tal vez ahora tengas una mala opinión de mí, pero así es como funciona el mundo. Admito que me enamoré de él después, pero ese amor ya se ha desvanecido. Estoy aburrida, Jaime, y necesito algo nuevo. Tú eres joven y fresco. Catalina acarició una flor que Jaime cuidaba en un jarrón. Jaime se preguntó por un instante si Catalina se refería a él y no a las flores. Se reprendió mentalmente por pensar así de una mujer casada. Son flores del jardín. Voy a plantar más alrededor. Si tiene alguna preferencia... Su voz se apagó cuando Catalina comenzó a reírse. ¿Eres realmente tan inocente, Jaime? Muchas veces. Es bueno saber que aún tengo mi encanto. Catalina pasó una mano por su cabello. Tengo la belleza para rivalizar con la reina. Por eso muchas mujeres aquí me envidian, ¿verdad? Jaime evitó mirarla, lleno de culpa y vergüenza por haber sido descubierto. ¿Cómo no mirarla si era una mujer hermosa? Pero él conocía sus límites. Catalina era una mujer casada y su empleadora.
Hay muchos hombres que se acuestan con sus doncellas. Catalina se acercó a Jaime. Su mano derecha se posó en el lazo que mantenía su vestido ajustado. Y hay mujeres que tienen a sus mayordomos. Este puede ser nuestro pequeño secreto. Tocó el pecho de Jaime. No es correcto que haga algo así. Usted está casada y el conde es un buen hombre. Jaime retrocedió un paso. La situación había escalado demasiado rápido. Era bastante grave que una mujer casada estuviera en su habitación a esa hora. Pero ahora le ofrecía tener una aventura. El conde lo mataría si se enteraba. Catalina insistió en seducirlo, aunque Jaime la rechazó. Tienes miedo de ser descubierto, pero yo no diré nada si tú tampoco lo haces. También estaría en problemas si esto se supiera. Dame esta noche para hacerte cambiar de opinión. Comenzó a desatar el nudo de su vestido. No puedo. Jaime volvió a rechazarla y se giró para salir. Pero al hacerlo, encontró a una doncella junto a la puerta. Jaime estaba tan atrapado en lo que hacía Catalina que no notó la llegada de alguien ni que la puerta seguía abierta. Catalina suspiró, molesta por la negativa de Jaime. ¿Por qué no pudiste aceptar la oferta, Jaime? Te has hecho la vida mucho más difícil. Con un gesto sutil, se giró hacia su doncella. ¿Viste todo, verdad? Sí, condesa. Jaime miró de un lado a otro entre la doncella y Catalina. Solo entonces recordó que la doncella era la sombra fiel de Catalina, su cómplice silenciosa. No ocurrió nada. Vi cómo intentó aprovecharse de la condesa mientras su esposo estaba ausente. ¿Qué? El corazón de Jaime latía muy deprisa. Estoy sola e indefensa en mi hogar. Con mi esposo ausente y solo mi hija aquí, mi mayordomo intentó aprovecharse de mí. Me amenazó con matarme si no lo seguía a su habitación. Gracias a Dios que mi doncella llegó a tiempo para salvarme antes de que sucediera lo peor. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. Jaime sabía que, con esas lágrimas, Catalina era capaz de dejarlo sin trabajo y de destruir su tan bien cuidada reputación. Condesa, Jaime murmuró, aún sin poder creer que la mujer frente a él pudiera acusarlo de algo así, cuando había sido ella quien vino por su propia voluntad a seducirlo. ¿Por qué llegaría a tales extremos para que lo mataran solo porque él se negó a acostarse con ella? ¿Por qué estaba siendo castigado por tener la moral suficiente para no estar con una mujer casada? Si salgo corriendo y lloro frente a los otros sirvientes, llamarían a la guardia del pueblo para que te arrastren. Qué espectáculo tan hermoso sería verte suplicar tu inocencia. Pero, ¿sabes algo, Jaime? Nadie jamás te creería, advirtió Catalina mientras se limpiaba las lágrimas que forzó con tanta facilidad. ¿Eres solo un mayordomo? Tu vida no vale nada comparada con la mía, la de una condesa. Por eso debes escalar la escalera social como yo lo he hecho. Y seguiré haciéndolo con tu ayuda. No iré a llorarle a nadie sobre lo que has... Yo no le hice nada. Jaime la interrumpió. Siempre supo que Catalina era astuta, pero hablar como si realmente él le hubiera hecho algo demostraba cuán manipuladora podía ser. Según mis ojos y los de mi doncella, eso no es cierto. Qué horrible de tu parte no sentir remordimiento alguno por lo que intentaste hacer conmigo. Pensar que albergamos a un monstruo en nuestra casa durante tanto tiempo. Pudiste haberle hecho algo a mi hija en cualquier momento. Pues ya lo hiciste y silenciaste a Carolina con amenazas. Catalina se cubrió la boca con la mano, fingiendo asombro. Su hija sabe que jamás he sido inapropiado con ella. ¿Cómo puede ser tan cruel para hacerle esto a un hombre solo porque la rechazó? Soy un hombre decente, condesa. Las palabras que está diciendo podrían hacer que me maten, y mi madre nunca me perdonaría. Jaime estaba preocupado por lo que le pasaría a su madre si este rumor se esparciera. Tal acusación, verdadera o no, lo arruinaría. Bien, entonces escúchame si deseas salvar a tu madre de ser atormentada por criar a un monstruo.
Te lo preguntaré una última vez. Y si no respondes, alertaré a los sirvientes sobre lo que hiciste. ¿A dónde fue mi esposo? Catalina ardía de curiosidad por saber la respuesta. Jacobo era como un perro que movía la cola cuando su amo lo llamaba. Nunca permitía que nadie lo convocara fuera de su hogar a esas horas de la noche, a menos que fuera el rey. Cualquiera más debía visitar a su esposo. Fue a la mansión de don Manuel, murmuró Jaime con la mirada baja, incapaz de mirar a Catalina al revelar los asuntos del conde. ¿Don Manuel? ¿Es por Teresa? Catalina se pasó el pulgar por el labio inferior mientras reflexionaba sobre la razón por la que Jacobo se apresuró a visitar a don Manuel tan tarde en la noche. Don Manuel debe estar impaciente. Esos son buenas noticias para Carolina. Si lograban que Teresa fuera enviada a casarse con don Manuel antes de que Eduardo llegara por ella, el marqués no tendría otra opción que buscar otra persona. Carolina estaría ahí como la alternativa perfecta. Ya le he respondido, condesa. Por favor, déjeme en paz. Con la respuesta dada, Jaime pensó que Catalina terminaría su asunto con él. Oh, pero aún no hemos terminado, Jaime. Tu vida está en la palma de mis manos. Puedo aferrarme a lo que me hiciste durante el tiempo que quiera. Y en mi momento de debilidad llorar a mi esposo sobre la horrible acción que cometiste. Ahora, eres más leal a mí que a tu amo. He enviado a un hombre para vigilar a tu madre por si decides huir. Jaime la miró con horror. No toque a mi madre. Eso depende de ti, Jaime. Catalina sacó una pequeña botella de sus mangas y se la entregó. Pon una pequeña gota en la comida de mi esposo cada día a partir de mañana. Hazlo hasta que ya no pueda mantenerse en pie sin ayuda. ¿Por qué no a Teresa? Jaime preguntó mientras tomaba la botella. Esperaba que Catalina también quisiera deshacerse de ella. Catalina respondió a su pregunta con una sonrisa. No era la primera vez que hacía algo de tal magnitud. Sería sospechoso que solo Teresa y su esposo murieran de repente. Catalina no necesitaba matar a Teresa, pues la niña maldita pronto estaría fuera de su vista. Para cuando su esposo muriera, Teresa ya estaría casada con don Manuel y nunca podría volver a poner un pie en su casa. ¿Cómo está tan segura de que no pondré esto en su comida en lugar de ponerla en la de su esposo? Jaime preguntó mientras inspeccionaba la pequeña botella marrón. Porque sabes que no dudaré en matar a tu madre si me siento mínimamente enferma. ¿Sabes? Todo esto podría haberse evitado si hubieras respondido mi pregunta desde el principio. Catalina sintió un leve atisbo de lástima por él. No habría llegado a tales extremos si Jaime fuera un verdadero hombre. Pensó, tal vez habrían rodado en su cama por un momento, disfrutando del calor de sus cuerpos, antes de que ella le hiciera la dulce promesa de elevar su posición social si le juraba lealtad. Trabajar para mí te dará las recompensas con las que siempre has soñado. Hazme sentir orgullosa, Jaime, o haré que la guardia del pueblo te ahorque. Buenas noches. Catalina salió de la habitación lentamente, disimulando una sonrisa maliciosa. Su piel se erizaba durante todo el tiempo que permaneció en los aposentos de los sirvientes. Era indigno de ella estar en un lugar así, pero era necesario si iba a utilizar a Jaime para envenenar a su esposo. El mayordomo tenía control sobre la comida que entraba y salía de la cocina, por lo que no sería sospechoso que estuviera cerca de la comida de Jacobo. Catalina lamentaba no haber seducido a Jaime mucho antes para que le fuera más leal. ¿Desea que vigile su puerta el resto de la noche, condesa? Preguntó con la cabeza baja a Alondra, una mujer de mediana edad que había sido doncella personal de Catalina durante 5 años. Jaime no saldrá de su habitación para hablar con nadie. He tratado con hombres como él antes. Está muerto de miedo y hará lo que le diga para proteger a su madre. Eventualmente intentará obtener algo grandioso de esto. Se dará cuenta de que lo mataré o lo mantendré a mi lado en el futuro. El resultado depende de lo que haga mañana. Catalina se quitó un anillo del dedo y lo arrojó a Alondra. Por tu lealtad continua. Gracias, condesa. Su bondad no tiene límites.
Alondra se dejó caer al suelo para mostrar su gratitud. Catalina continuó caminando, ignorando el cumplido habitual que solía recibir después de pagarle a Alondra. Su doncella veía el anillo como un gesto amable, pero Catalina lo veía de otra manera. Si sus planes se exponían y alguien comenzaba a cuestionar por qué su doncella tenía joyas tan costosas, Catalina alegaría que Alondra se las había estado robando. Diría que la criada la había amenazado con revelar lo que Jaime intentó hacerle si no le entregaba las joyas. Aparte de Carolina, nadie más importaba a los ojos de Catalina. En este mundo cruel debía ser despiadada para obtener lo que quería. Interpretar el papel de una mujer locamente enamorada del recién divorciado conde había sido su actuación más brillante hasta el momento. Pero todo lo que poseía Jacobo debía pertenecerle a ella y a Carolina, y a nadie más. Catalina se detuvo de golpe al pensar una última cosa que debía hacer como medida de seguridad, por si interpretaba mal a Jaime, y él intentaba contarle al conde lo sucedido. «Debemos llegar a mi dormitorio, rápido». Al día siguiente, Jacobo se veía cansado. Había pasado una noche agitada con don Manuel, pero no estaba en posición de negarse a nada de lo que le propusiera. Le debía mucho dinero, y la única salida era entregarle a Teresa para que su despreciable amigo agregue a su colección de mujeres. «Ya estoy viejo para esto», murmuró para sí mismo mientras entraba a su dormitorio. Don Manuel lo había obligado a quedarse con él para tomar unas copas y para entretenerse con algunas mujeres del Barrio Rojo que había mandado a buscar. No importó cuántas veces le dijo que se iría a su casa porque era muy tarde. Don Manuel lo ignoró y finalmente amaneció. El mundo se ha vuelto loco. 2 hombres poderosos peleándose por Teresa. ¿Qué puede haber de malo en Carolina? Miró a su alrededor en el dormitorio vacío buscando a su esposa. ¿Dónde diablos está mi mujer? A esta hora, Catalina ya estaría despertando. Jacobo se sentó en el borde de la cama para quitarse las botas. No tenía mucho tiempo para descansar porque tenía trabajo que hacer. Necesitaba preparar a Teresa para que la enviaran a la casa de don Manuel por la noche, cuando nadie la pudiera ver. ¿Llegas tarde? Catalina miró fijamente a su marido cuando sus ojos se posaron en él al salir del baño. Puede considerarse tarde que mi marido se haya ido antes de terminar la cena y haya vuelto por la mañana. ¿Estabas con una mujer? Catalina, no seas ridícula. ¿Por qué me iba a arriesgar a estar con otra mujer cuando sé que si te enteras me colgarías de los testículos? Catalina se tapó la nariz mientras el hedor a vino que despedía Jacobo al hablar iba llenando la habitación. Estabas bebiendo. Jacobo dejó sus botas al borde de la cama para que una criada las guardara. Tengo derecho a beber un trago de vez en cuando. Ni siquiera mi madre podría regañarme por ello si estuviera viva. No creas que ser mi esposa te da ese privilegio. Créeme, Jacobo, no creo tenerlo. Al menos podrías decirme dónde demonios te fuiste tan tarde en la noche para que no me preocupara. Si hubiera sido yo la que salía corriendo, me habrías preguntado a dónde iba, dijo Catalina. Por favor, Catalina. Es obvio que para una mujer es diferente. Además, no puedes salir de casa por la noche cuando tantas mujeres están desapareciendo y el culpable no ha sido atrapado. Y como esposa, ¿a dónde irías cuando tu marido está aquí? No tengo paciencia para tratar contigo esta mañana, mujer. Jacobo se levantó bruscamente y se quitó la camisa para prepararse para el baño. Eres insoportable. Me da asco verte. ¿Crees que los demás maridos tratan así a sus esposas? Exclamó Catalina, molesta por el hermetismo de Jacobo. No lo sé porque no pienso en eso. Tengo muchas cosas en la cabeza. Y lo último que necesito es que me grites en cuanto llego a la casa. Dame un respiro, mujer, suspiró Jacobo sentándose de nuevo en la cama y apoyando la cabeza en la palma de las manos. Estoy en problemas. Entonces cuéntamelos para que pueda compartir tu carga. Por eso estoy enojada contigo. Catalina caminó hacia la cama y se sentó a su lado.
Tenía curiosidad por saber qué pasó entre él y don Manuel. Catalina le pasó la mano por la espalda a su esposo para calmarle los nervios. «Háblame, querido, soy tu esposa y estoy para ayudarte. Tenemos que despedirla esta noche. Me refiero a Teresa. Don Manuel llevársela y a cambio nos daría más dinero. Pero si ella no se va con él, me quitará el pellejo. ¿Entiendes por qué no tengo tiempo para discutir contigo?» Jacobo miró a su esposa. «Entonces se la entregaremos y nos quedaremos con el dinero». Catalina no veía por qué era tan difícil para él estar en esa situación. ¿El dinero que te dio antes ya lo gastaste? No, esta vez lo he invertido bien y está resultando una buena idea. El dinero se ha duplicado, pero no es suficiente para devolverle el favor a don Manuel. Si tuviera un poco más de tiempo, podría triplicarlo y entonces... Se la prometí a don Manuel anoche por sus amenazas, pero ahora estoy preocupado por el marqués. ¿Dos hombres poderosos peleándose por Teresa? El mundo se ha vuelto loco. ¿Qué tiene de malo, Carolina?, se quejó Catalina. Eso mismo me pregunto yo. Ahora que Jacobo no estaba tan cerca de don Manuel como para que el hombre pudiera apretarle la pierna hasta rompérsela, podía ver con claridad a quién debía tenerle más miedo. Don Manuel era un hombre cruel, pero el marqués era un monstruo. ¿Por qué estás preocupado por el marqués? Le prometiste a don Manuel que la tendría esta noche, así que deberías cumplir tu promesa. El marqués debería saber que no puede interferir en lo que un padre elige para su hija. Teresa no tiene un compromiso firmado con el marqués. Necesitamos el dinero que don Manuel está ofreciendo. La recaudación de los residentes de tu tierra no llegará a tiempo para que podamos recuperarnos, dijo Catalina. Ella quería que el dinero que don Manuel ofrecía estuviera en manos de su marido para que cuando Jacobo muriera fuera suyo. Esperemos que el marqués no venga hasta mañana. Es la única forma de sobrevivir a todo esto, Catalina. Jacobo se alarmó cuando vio algo en la piel de su mujer. ¿Qué te pasó en el cuello, mujer? Catalina pasó sus dedos por las marcas que le había ordenado a Alondra que le hiciera en la piel la noche anterior. Estaban justo encima de su pecho y gracias al camisón suelto, Jacobo podía verlas con claridad. No es nada. Se subió el vestido para tapar las marcas. Nada. Parece como si alguien te hubiera atacado. ¿Alguien te hizo daño mientras yo no estaba? La sangre de Jacobo empezó a hervir. La sola idea de que alguien tocara a su esposa lo volvía loco. ¿Quién podía faltarle el respeto de esa manera? ¿Quién lo hizo? Dame un nombre ahora mismo. ¿Fue Teresa? No quiero hablar de eso, Jacobo. Por favor, dame tiempo. ¿Que te dé tiempo? ¿Alguien te ha hecho daño y estás hablando de tiempo? De acuerdo. Si tú quieres callar, encontraré a alguien que pueda decirme qué pasó mientras estuve fuera. ¿Dónde está Jaime? Jacobo sabía que Jaime podría averiguar qué había pasado. No debes distraerte ahora, Jacobo. Tienes otras cosas de las que preocuparte. No puedo permitir que alguien lastime a mi esposa y se salga con la suya. Si lo hago, pensarán que también pueden lastimar a Carolina. ¿Por qué estás protegiendo a esta persona, Catalina? ¿Te amenazó con algo? Jacobo, te lo contaré después de que le hayamos dado a don Manuel lo que quiere. No tenemos tiempo para perseguir a otros cuando hay alguien que intenta matarte. Prometo que te lo contaré. Por favor, déjalo por ahora. Catalina le sujetó las manos y le frotó el dorso con el pulgar para calmarlo. A pesar de mostrarse comprensiva y preocupada por su marido, Catalina sonreía por dentro porque había obtenido la respuesta que buscaba. Esa sería su prueba si Jaime contara lo sucedido la noche anterior. Quiero que este asunto quede resuelto después de que Teresa se haya ido. No permitiré que nadie se salga con la suya haciéndote daño, Catalina. El calor de las manos de su esposa sosteniendo las suyas reconfortaron al conde. Ven aquí. Necesito aliviar esta frustración acumulada. Jacobo la atrajo hacia él con firmeza, rasgando la parte delantera de su camisón. Catalina lo rodeó con los brazos mientras él la levantaba para luego recostarla sobre la cama. Es una lástima que no esté borracha para soportar esto, pensó Catalina sin oponer resistencia a la situación.
Después de tantos años de casados, Catalina nunca había disfrutado la intimidad con su marido. El placer siempre estuvo del lado de él, que no era bueno en la cama, mientras que, para ella, era solo un trámite marital que había que soportar. Se lamentó el no haberse acostado con Jaime la noche anterior, para compensar lo que estaba por venir. «Mi hermosa esposa», murmuró Jacobo mientras se acostaba sobre la piel desnuda de Catalina. «Condesa». Los golpes en la puerta del dormitorio interrumpieron el momento. Catalina no podía estar más feliz de escuchar la voz de Alondra. «Tenemos que parar, Jacobo. Hay mucho que hacer hoy». Empujó suavemente el cuerpo de su marido para que se apartara de ella. Sabía que no podía evitar que su marido quisiera acostarse con ella, pero cada vez le resultaba más repugnante. Lo único que hacía tolerable la situación era saber que ya había puesto en marcha su plan de envenenarlo y pronto estaría muerto.